En esta presentación explicaremos el modelo OSI y TSP, presentado por mi persona, Yurani Bolaños. Es de suma importancia informar que el modelo OSI inició en el año 1977, para lo cual su objetivo principal es el desarrollo de un conjunto de protocolos de red, lo que permite a los sistemas comunicarse entre sí. De igual forma, permite a los usuarios que logren ver las funciones de red producidas en cada una de las capas, comprendiendo de una manera más fácil cómo viaja la información a través de una red, para lo cual debemos tener en cuenta que este modelo OSI se compone de 7 capas. Las interfaces son los elementos que permiten utilizar al servicio de una capa superior, siendo la capa inferior quien me ofrece aquel servicio. A continuación explicaremos la función que cumple cada una de las capas, iniciando con la capa número 1, que es la capa física. Cabe resaltar que esta capa está en el nivel más básico, pero aún así no deja de ser la más importante. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de las conexiones físicas entre dispositivos, la cual convierte datos binarios en señales. En la mayoría de veces pueden ser eléctricas, ópticas o inalámbricas, siendo así la base de todas las comunicaciones. Continuamos con la capa número 2, la cual es la capa de enlace de datos. Esta capa es quien prepara datos de red para la red física. ¿Cuál es su función? Su función viene a ser el transformar un medio de transmisión puro en una línea sin errores. ¿Cómo lo van a lograr? Al realizar un filtro, lo cual garantiza o asegura la entrega efectiva al dispositivo correcto. Continuamos así con la capa número 3. La capa número 3 es la capa de red, la cual es quien habilita a los dispositivos a alcanzarse entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Es de suma importancia aclarar que la unidad de datos en esta capa son los paquetes, los cuales contienen direcciones IP de origen y destino, permitiendo su correcto enrutamiento a través de redes complejas. Damos así paso a la capa número 4, la cual es la capa de transporte. Es de suma importancia aclarar que esta capa es el corazón de la comunicación. ¿Por qué? Porque es la encargada de garantizar que los datos se muevan de manera fluida y confiable entre sistemas. En pocas palabras, como se dijo a un inicio, se viene a caracterizar como el corazón de la comunicación. Continuamos con la capa número 5, que es la capa de sesión. Esta capa se considera una de las capas superiores, donde la información se trata ya como un dato o un mensaje completo, encargándose de que todo fluya sin interrupciones y en el orden adecuado. Continuamos con la capa número 6, la cual se denomina capa de presentación. Es quien convierte los datos de la red
al formato requerido por la aplicación. En esta capa, los datos se preparan para su presentación final, luego de haber pasado por cada una de las capas anteriormente explicadas, donde la capa número 1 es quien va alimentando a la capa superior. Ejemplo, capa número 2, de la capa número 2 a la capa número 3, y así ya vamos llegando a las capas semifinales. La capa de presentación es donde se prepara para su presentación final, pero asegurando que la información se envíe y reciba en un formato comprensible, teniendo en cuenta, y sumamente importante, que este es el último paso antes de que los datos se presenten al usuario o a la aplicación final. Donde aquí en esta parte ya finalizamos la séptima capa del modelo OSI, la cual se denomina capa de aplicación. Cabe resaltar que en esta capa no solo se facilitan las comunicaciones, sino que también gestiona aspectos críticos de seguridad y autenticación. De esta manera, podemos concluir que en la actualidad ya no se maneja en un 100% el modelo OSI, pero fue de gran importancia ya que es la base fundamental para la creación de otros modelos y protocolos, como lo explicaremos a continuación, el cual es el modelo TCP/IP. ¿Qué significa esto? Este modelo se define como los dispositivos deben estar transmitiendo datos entre ellos y de la misma manera permitiendo su comunicación a través de redes y de grandes distancias. Un ejemplo muy común de ello sería que permiten a los equipos comunicarse entre una red como lo es Internet. En esta capa, a la diferencia del modelo OSI, ya no se compone de tantas capas. Este modelo TCP se compone de 4 capas. Iniciamos con la capa de enlace. La capa de enlace es la encargada o quien describe qué enlaces como líneas y señales deben llevar a cabo para cumplir con las necesidades del Internet, teniendo en cuenta que esta es la capa más baja en este modelo y por ende es fundamental. Continuamos así con la capa de Internet. Es quien determina la mejor ruta a través de una red. Es la encargada de ¿qué? De que al caracterizarse como el eje que mantiene unida toda la arquitectura, permite que los nodos inyecten paquetes en cualquier red y lo hagan viajar de una forma independiente a su destino, teniendo en cuenta que los paquetes pueden llegar en orden diferente a lo que enviar. No necesariamente va a llegar de la misma consecución o secuencia de que fue enviado. Continuamos así con la capa número 3, que se caracteriza como la capa de transporte, quien es la encargada de trasladar los datos entre las aplicaciones en dispositivos de red, garantizando que los paquetes lleguen en la secuencia y sin error, trasladando los datos entre las aplicaciones en dispositivos de la red. De igual forma, es importante resaltar que en esta capa de transporte es quien admite las comunicaciones entre distintos dispositivos de diferentes redes. Finalizando así con la capa de aplicación. En esta gráfica podemos evidenciar que es la última capa de este modelo.
para lo cual debemos tener en cuenta que siendo la última capa quien utiliza los recursos de conectividad ofrecidos por la capa anterior, que sería la capa de transporte, es la que define las aplicaciones de red y los servicios de Internet estándar que puede utilizar un usuario.